¿Qué onda con lo que dijeron? ¿No lo dijeron enfrente de Dios? ¿No hicieron ese acto de matrimonio para honrar a Dios y estaba Dios enfrente de ellos? ¿Y qué pasó? Se les olvidó. Jesús nos hace volver a los inicios de la creación, haciéndonos ver que lo que sucedió fue un acto determinante, no lo que sucedió con Moisés y la ley. La ley nos mostró el problema que ya había. La verdadera situación no es conseguir el divorcio, sino la verdadera cuestión es por qué mantener un matrimonio. Eso es lo que deberíamos de aprender. O sea, la cuestión es no divorciarse, sino por qué mantener el matrimonio. Entonces entendamos que aquí ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? A los matrimonios, ¿no? Y los que no, para que aprendamos. 3 factores para resolver esta pregunta de ¿para qué mantener el matrimonio? Primero, las acciones de Dios. Segundo, los deseos de Dios. Y tercero, la advertencia de Dios. Para resolver esta pregunta de cómo o para qué mantener un matrimonio, debemos de ver estos 3 puntos. Número 1, las acciones de Dios. Pero desde el principio de la creación, dice en ese verso, Dios los hizo varón y mujer. Los hizo de modo que fueran distintos y de diferente sexo. Eso no fue un pensamiento posterior. Dios tenía la intención de tener una raza de humanos que estuviese dividida en 2 sexos reconocibles, varón y mujer. Veamos lo importante que era para Dios. Los creó varón y hembra. Los creó con diferencias biológicas y psicológicas, y era lo que Él deseaba. O sea, Él anhelaba que hubiera 2 tipos de esta especie, varón y mujer. Lo que Dios ha hecho, Él ha hecho las distinciones. O sea, Jesús desde el principio de la creación creó las distinciones. Son diferentes y no reacciona de la misma manera. Pero desde el punto de vista espiritual, los hombres y las mujeres son iguales. Ahí radica su igualdad ante Dios. Es totalmente cierto que son personas iguales delante de Dios y del hombre, pero eso se refiere al espíritu. Desde el punto de vista biológico y psicológico, son diferentes. Si metemos a una mujer a jugar fútbol americano, ¿qué va a pasar? Que el hombre la va a destrozar, porque ¿qué? Pues le va a dar con Tokio. Espiritualmente somos iguales delante de Dios. Biológicamente y psicológicamente somos diferentes, porque el hombre ¿qué piensa? Pues descansar y ver el fucho. ¿Y qué hace la mujer? No, es que tenemos que hacer esto, es que ir a mi amor, mañana qué vamos a hacer. Ella está pensando en otras cosas más profundas, y el hombre más relax, ¿no? Al rato. Entonces somos iguales delante de Dios espiritualmente, pero físicamente somos diferentes. Y eso fue lo que Dios pensó desde el principio. Él no quería que todos fuéramos iguales. O sea, Él quería distinciones, que hubiera una mujer y un varón espiritualmente iguales delante de Dios, pero físicamente diferentes. Los hombres piensan de manera diferente a como lo hacen las mujeres, ¿sí o no? Y los hombres se sienten de manera diferente a como se sienten las mujeres. Dios creó varón y mujer, y eso es lo que le complace. Eso es lo que hace que haya riqueza en la humanidad. O sea, Dios lo quiso. O sea, desde el principio Dios creó varón y mujer. ¿Cuáles son los deseos de Dios? Entonces la primera, ¿qué fue? Las acciones. ¿Qué Él quería? Que hubiera varón y mujer, físicamente diferentes, pero espiritualmente iguales delante de Dios. Y número 2, los deseos de Dios. Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los 2 una. Por esta causa. ¿Qué causa? Pues que son hombre y mujer, porque vemos en el contexto del pasaje, ¿qué dice? En el 10. Sí estamos en el 10, ¿no? En el 6.
Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Entonces, la distinción de hombre y mujer. Por eso, por eso que esta palabra, ¿qué quiere decir? Que antes, lo que se dijo primeramente, viene después. Por esta causa, pues son hombre y mujer. Para eso fueron creados como varón y mujer, para que finalmente pudiesen unirse en una sola carne. Esa era lo que tenía Dios en la mente al crearlos mujer y hombre en el principio. Por eso los creó diferentes. ¿Para qué? Unirse. Como lo hizo Dios con nosotros. Se hizo uno con nosotros a través de Cristo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces por eso hizo esa distinción. Para que un día se uniesen varón y hembra. Entonces vemos que ese es el deseo de Dios. Vamos a su manual en la página 115. Dice... No, es 114. Antes de la página. Dice, el hombre es un ser con tres... En el último párrafo. El hombre es un ser con tres dimensiones diferentes: cuerpo, alma y espíritu. El hombre y la mujer tienen un cuerpo diferente, visible, notablemente diferentes. En el alma, la psique, también son diferentes. Y eso es lo que está negando el movimiento feminista. De hecho, nos está diciendo que los hombres y las mujeres no son diferentes desde el punto de vista psicológico. Y está incluso implicando que tampoco hay diferencias entre ellos desde el punto de vista biológico. Que solo existe una diferencia, es posibilidad de tener hijos. Esa es de las principales debilidades de este movimiento. Ha corregido una serie de abusos, pero también está creando un sinnúmero de problemas, mientras que pone absurdas soluciones a estos problemas. ¿Qué dicen las feministas? Que somos iguales en todo. En pensamiento y físicamente las mujeres pueden hacer lo mismo. Pero nos damos cuenta que no pueden hacer lo mismo que un hombre. Físicamente. Y a lo mejor dicen la diferencia nada más es que pues al momento de procrear, ahí sí está la distinción. Pero esto crea problemas porque Dios nos hizo diferentes, no nos hizo iguales. O sea, sí ha creado muchas normas o algunas cosas buenas este sistema de pensamiento, pero está creando cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido. Dice más adelante, la exigencia de la igualdad en los deportes es un caso concreto, porque la mujer no tiene la misma condición que el hombre es más robusto, más grande, que luego hay mujeres que están más grandes que los hombres, ¿no? Pero, como les digo, pongan a jugar fútbol americano. De hecho, vi una noticia en internet donde hubo un varón que se hizo mujer, ¿no? Por esa igualdad, ¿no? Que él se veía mujer. Se hizo mujer, pero su condición física es de un hombre, la neta. Puede cambiarse las hormonas y todo, pero su condición física es de un hombre. Entonces esta persona practicaba artes marciales mixtas. Entonces esta persona se sumó a la idea feminista de que todos somos iguales porque ya se hizo mujer. Entonces se metió a la competición de la UFC con mujeres porque ya se hizo mujer. ¿Y qué pasó? Tuvo una pelea con una mujer y la destrozó. ¿Por qué? Porque su condición física de hombre, ¿qué hace? Pues es obvio que le va a ganar a una mujer. Entonces vemos esas ideas transgiversadas que nos damos cuenta que están cometiendo problemas. Dice,
Algunos dirigentes nos están diciendo ahora que si lo que el movimiento feminista parece estar insistiendo en conseguir se hace realidad, significará el fin absoluto de los deportes comerciales, tal y como los conocemos en los Estados Unidos. Bueno, aquí como el autor es estadounidense, habla de los United States. Esto es un esfuerzo por pasar por alto las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, lo cual es absurdo. El llamado derecho al aborto es un ejemplo del fin de esta manera de pensar. Lo que lo defiende alega que la mujer tiene el derecho a poner fin a la vida de un bebé que ha comenzado a desarrollarse en su matriz, sencillamente porque no quiere seguir adelante con el embarazo y que no quiere que se use su cuerpo para este propósito. Todo este síndrome es el resultado de esa clase de pensamiento retorcido acerca de la humanidad, que hace caso omiso a lo que Dios creó, varón y hembra, y que psicológicamente y biológicamente los hombres y las mujeres son diferentes, y esa era la intención, que fuesen diferentes. La abolición de lo que en un tiempo se llamó la caballerosidad, es decir, las cortesías con que los hombres tratan a las mujeres, el que reconozcan que necesitan protección, cobijo y ayuda en diferentes sentidos, ha dado una gran belleza y color a la vida. Y el movimiento de los derechos femeninos está negociando e intentando destruir todo esto. Todo ello es un reconocimiento del fracaso en lo que se refiere a entender este hecho básico que declara Jesús. Entonces, Dios desde el principio había creado eso, que fuéramos diferentes, pero nos está dando una enseñanza. Somos iguales ante Dios espiritualmente, pero físicamente, notablemente somos diferentes. Somos bigotones, algunas mujeres son bigotonas, pero somos diferentes. El matrimonio es más cercano inclusive que los lazos consanguíneos en la mente y en el corazón de Dios, porque dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el matrimonio es más cercano que tu relación con tus padres. O sea, tu relación con tu esposo es más íntima que con tus padres. Aunque ellos te dieron la vida, aunque ellos te bañaron de pequeño, tu relación en el matrimonio es más cercana, porque lo acabamos de ver. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Es una relación más íntima y cercana que la que se tiene con los hijos que nazcan. Las personas deben de convertirse en esposos y esposas antes de convertirse en padres y madres. Vamos a repetirlo. Las personas deben de convertirse en esposos y esposas antes de convertirse en padres y madres. Está claro como el agua, ¿no? Y es un principio absoluto de Dios. No quieras tener la bendi si no te has casado. ¿Por qué estás en contra de los principios de Dios? Esta relación anterior entre los esposos está antes que las amistades y cualquier otra posible relación con otras personas. Es la meta que tuvo en mente Dios al crear al hombre y a la mujer, que fueran uno solo. Entonces vemos cómo sí hay diferencias, pero esa diferencia nos une, hace que el hombre sea uno con la mujer en el matrimonio. Entonces ahí se acaban esas ideas feministas. O sea, sí somos diferentes, pero esa diferencia nos une, nos hace uno, como la iglesia con Cristo. ¿Cuál es el propósito del matrimonio, hermanos? Una sola. Ahora entiende, o sea, ya lleva como 20 años casado y no sabía porque no me contestó. Entonces, ¿ya sabe a sus 20 años cuál es el propósito del matrimonio? Ser una sola carne. Para eso, ya sabía, ¿no? A que no se sintiera los sabios, ¿no?
Para eso son los matrimonios y de eso se trata. Son dos personas desiguales, distintas y diferentes, con personalidades diferentes, con diferentes dones, que armonizan sus vidas juntos para que con el paso de los años se conviertan en una sola carne. En eso consiste. No es algo que sucede de inmediato nada más al casarse. La ceremonia nupcial no los hace una sola carne. El primer acto, me tapo los oídos, sexual, después del matrimonio. ¿Después qué dice? Después, ¿qué dice? Primer acto sexual después del matrimonio no los convierte en una sola carne. Es algo que comienza el proceso. ¿Qué comienza? Pero no lo termina. Es preciso toda la vida de casados para conseguirlo. Para hacer una sola carne, ¿qué necesitan? Toda una vida. Porque ya llevo un año, Señor, ya. No. Porque te encuentras con otras cosas que, caray, ¿a poco así eras? Y se van conociendo. Ya voy a conocer. ¿Qué no es el matrimonio? No es, escuchen bien los matrimonios, escuchen bien. No es que cada uno siga su propio camino y sus propias carreras y sencillamente compartir un hogar, una casa y una cama. Ni tampoco se tienen por qué separar por cada problema o dificultad que pueda seguir entre ellos. Lo que tienen que hacer es solucionarlos. No tienen que separarse. Deben escoger permanecer juntos el resto de sus... Por eso el amor es una decisión. Yo decido amarte. Él decide amarme. Entonces, ante los problemas, es que mejor me voy. No. ¿Qué dice Dios? Soluciona el problema. No te quedes así. Por lo tanto, no deben de ser rivales, sino compañeros. ¿Qué no deben de ser? Rivales. ¿Sino? A ver otra vez. ¿Deben de ser? Compañeros. Si la captó la hermana, Muchos ya... Rivales. No deben de ser rivales, sino compañeros. Un matrimonio, apúntelo bien, un matrimonio tiene éxito en el que el hombre y la mujer no se separan, sino que se unen, se enfrentan a sus problemas, descubren la dureza del corazón que existe y aprenden cómo Dios puede hacer que se conviertan en corazones llenos de ternura. Ese es el éxito del matrimonio, que no se separen. Exacto. Yo solo necesito amor, comprensión. No entendieron esa referencia. Por lo tanto, lo que Dios juntó, o sea, ahí viene la advertencia. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Fijémonos en que Jesús eleva todo el asunto por encima de la prevaleciente opinión judía del matrimonio, porque recordemos que había dos ideas de pensamiento. Según las palabras de nuestro Señor, en este caso se encuentra en igualdad de condiciones. Aquí Jesús pone igualdad acerca del matrimonio. El hombre puede cometer adulterio contra la mujer y la mujer puede cometer contra el marido también el adulterio. Vámonos más rápido porque ya se acabó el tiempo. Por último, de eso se trata el matrimonio. Es la manera que tiene Dios de unir a dos vidas para producir la unidad que se convertirá en un testimonio ante el mundo entero de la gracia y el poder de Dios para cambiar las vidas humanas. Entonces el matrimonio también es usado para dar ejemplo de cómo dos personas diferentes
físicamente, psicológicamente, Dios a través del matrimonio las hace una sola carne. Él puede enternecer nuestros corazones. ¿Quién? Jesús. Quitar la dureza y cambiar a las personas para transformarlas en lo que Él quiere que sean. Para eso son los matrimonios. Es un ejemplo para el mundo de cómo Dios hace dos personas diferentes una sola carne. Si yo les pregunto ¿cuál es el propósito del matrimonio? ¿Qué me contestan, hermanos sabios? ¿Y es de un día? ¿Cuánto dura? Toda una. ¿Cuál es el éxito del matrimonio? Permanecer y solucionar los problemas, no dividirse. Ahora ya entendí, hermana. Pues aprovecho para hacer la invitación a que hagan matrimonios, que ahí tratamos estos temas. Mire, publicidad, son 100 pesos, hermano, porque es mi clase, es mi. Entonces, hermanos, aprovechando, se habló tema de matrimonio, venga a sus clases de matrimonio, porque toda la vida para ser una sola carne. Entonces, hermanos, vamos a orar. Antes de orar, me mandaron un papelito.